Seguimos informando ante los ataques informáticos que ha sufrido CNT. Las autoridades de telecomunicaciones declararon la emergencia en la empresa pública, que aún no ha podido rehabilitar todos sus servicios. Diego Cuenca describe el complejo panorama que enfrenta el gobierno ante la vulnerabilidad de sus sistemas informáticos. Fueron los ministerios de Telecomunicaciones y de Gobierno quienes declararon la emergencia en CNT por los ataques informáticos registrados este mes. En medio de las investigaciones llevadas a cabo, hay una fuerte sospecha que CNT habría sufrido un mal manejo de información con colaboración interna. Por eso designarán a un responsable de evaluar la situación de CNT. Realizarán una auditoría externa con empresas internacionales. Crearán la Gerencia Nacional de Ciberseguridad. Actualizarán la tecnología institucional y propondrán reformas legales para manejar la información estatal y almacenarla en nubes internacionales. Ha pasado 2 semanas del ataque informático y los canales de atención al cliente siguen interrumpidos. En las agencias de CNT siguen llegando usuarios que quieren pagar sus planillas por el servicio de internet, pero no pueden hacerlo. Vengo hoy día y me dicen que no, que todavía no hay sistema. Según las autoridades, los clientes solo pueden hacer los pagos de sus servicios en las agencias bancarias. Nos acercamos hoy día porque ayer estuve intentando en el Banco del Barrio y no salía el valor de la factura a pagar. Me acerco ahorita y me dicen que no, que tampoco. Incluso Olga Lara denuncia que no tiene acceso al servicio de telefonía móvil. Ya creo que vamos más de un mes y no puedo tener ni WhatsApp, ni llamadas, ni mensajes en la calle, no puedo nada. Expertos en ciberseguridad señalan que la mayoría de instituciones públicas del país tienen sistemas vulnerables. Eso los vuelve un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Así lo explica Marlon Altamirano. No se tienen unas políticas de seguridad claras y eso hace que se abran las puertas a los ciberdelincuentes, ¿no? Necesitamos una legislación robusta que tipifiquen los delitos informáticos. Las infraestructuras críticas no pueden estar expuestas al mejor postor y que mañana sigamos siendo, que nuestra información sea secuestrada. Los principales afectados son los usuarios, a la espera de que se reactiven totalmente los servicios en CNT. La cárcel de Cotopaxi será reconstruida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la ESPE. Así lo anunció el director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, Fausto Cobo. Además, confirmó que sigue analizando la posibilidad de agilitar las prelibertades para enfrentar al hacinamiento de las cárceles. Patricio Díaz nos cuenta que entre los expertos hay posiciones divididas. La calamitosa situación en la que quedó el centro de rehabilitación de La Tacunga luego del motín del pasado 21 de julio obliga al gobierno a tomar medidas para su reparación. Ya se dieron las primeras reuniones. Han estado presentes el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica del Ejército, que son los que están manejando el tema de la infraestructura y de la tecnología que tiene que ser implementada de urgencia en la cárcel de La Tacunga. El director del SNAI también confirmó que se avanza en la posibilidad de agilitar las prelibertades de al menos 5.000 privados de libertad que habrían solicitado acogerse a ese beneficio. Se preparan reformas al reglamento del SNAI. Para eliminar los cuellos de botella que son focos de corrupción y de inseguridad en el proceso de trámite de los expedientes de los beneficios penitenciarios. Según la exdirectora de Rehabilitación Social, Itania Villarreal, agilitar las prelibertades es viable, pero se requeriría afinar los equipos técnicos e incluso el respaldo del Consejo de la Judicatura, pues los jueces de garantías penitenciarias podrían no darse abasto. Van a tener que conocer estas causas los demás jueces para el volumen, que no solamente la carga laboral que ya por sorteo les corresponde a ellos. Pero confíen que si hay la voluntad política se podría agilitar el proceso. Son audiencias rápidas porque prácticamente ya llega armado todo un expediente al juez de garantías penitenciarias. Yo considero que hasta diciembre es probable que se dé estos 5.000 expedientes con estos beneficios penitenciarios.
colegios. Sin embargo, para el experto en seguridad Jorge González, se necesitan cambios más profundos para enfrentar la crisis del sistema. Lo que hace es momentáneamente el hacinamiento, pero no resuelve el problema de fondo, el fondo estructural, que yo no tengo ni cárcel de máxima seguridad, ni mínima seguridad, ni mediana seguridad. En los próximos días se espera que el gobierno también nombre a su delegado en el Consejo Técnico de Rehabilitación Social. Continúa recuperándose la bebé de 10 meses que resultó herida ayer en Manta, provincia de Manabí, mientras ocurría una persecución entre miembros de la policía y sujetos que portaban 3 fusiles. La pequeña sufrió una herida por un vidrio y un golpe en la cabeza. Permanece fuera de peligro en el hospital del IES de Manta y al momento se está esperando una valoración neurológica. Mientras tanto, los 5 detenidos quedaron con prisión preventiva. Se los investiga por porte ilegal de armas y atentar contra la vida de servidores policiales. En Guayaquil, ciudadanos denuncian la venta de puestos en las filas para acceder a los puntos de vacunación. Las autoridades señalan que se realizan controles para evitar estos problemas. Esto ocurre mientras las aglomeraciones siguen en varios centros. José Carlos Alvarado nos cuenta más detalles. Nuevamente la fila daba la vuelta a toda la cuadra de la explanada de Mucholote 1, en el norte de Guayaquil, donde funciona un punto de vacunación municipal. Así como todos los días llegaron ciudadanos desde las 3 de la madrugada para ser vacunados contra COVID-19. Sin embargo, en los últimos días los mismos asistentes han denunciado que hay personas que llegan más temprano para ocupar los primeros lugares y vender los puestos hasta por $5. Sí, bastante. Antes incluso el policía mismo tuvo que reubicar a las personas que estaban vendiendo los puestos. La policía está encargada del control en los exteriores de estos centros y detalla que se están ejecutando acciones para evitar estos inconvenientes. Es muy complicado, pero aquí no estamos acorde con mis demás compañeros, manteniendo la calma y así mismo para que podamos organizarnos correctamente en el punto, por favor. También hubo quejas porque algunos usuarios esperan recibir los kits de alimentos ofrecidos por el municipio, pese a que no fueron vacunados este jueves. Porque no es posible que ellos sean títeres y que digan que no hay canastas. O sea, que los que nos vacunamos ayer no servimos. En la estación de la Metrovía de la avenida 25 de Julio en el sur, el panorama es igual. Aquí no había kits para entregar. Este es el panorama que se repite en este punto de vacunación y muchos otros de la ciudad de Guayaquil. Por eso las autoridades solicitan que se respete el grupo etario que corresponde para evitar que se generen nuevas aglomeraciones en los días posteriores. Hasta el momento 2.1 millones de ecuatorianos han sido totalmente inoculados. Aún faltan 6.9 millones de personas por completar el esquema de vacunación para llegar a la meta de 9 millones. En la Universidad Politécnica Salesiana en la Vía La Costa, personas de todas las edades arribaron para vacunarse. Las quejas se repiten, pero esta vez de ciudadanos de otros cantones como Playas, en donde no fueron inoculados. No, que tiene otro cronograma que ha llegado, que va a ser de 25 para arriba y que espera que después mandamos otro comunicado. Pues no sabe el esfuerzo que nosotros venimos de la costa. Este jueves el turno correspondía a quienes tienen 25 años en adelante. Juan Zapata, titular del COE Nacional, está con nosotros para ampliar las resoluciones tomadas por la institución que hace pocos minutos concluyó la última sesión y también esta sesión se ha dado después del decreto ejecutivo que entró en vigencia a la medianoche y que amplió hasta el 27 de agosto el estado de excepción tanto en la provincia de El Oro como en la ciudad de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que acaba de salir de la reunión del COE. ¿Hay otras resoluciones más allá de esto? Gracias por acompañarnos. Gracias, Tania. Sí, lo primero, la aclaración. Una vez que el artículo 3 del decreto 140 obviamente habla de esta excepcionalidad, aquellas personas que tienen las 2 dosis de vacunación y tienen el certificado entregado por el organismo correspondiente, pues se exceptúan de la restricción de la movilidad. Esto ha hecho de que nosotros podamos activar el transporte interprovincial desde El Oro hacia las diferentes provincias con el 50% del aforo, pero con el requisito de que las personas estén vacunadas. Eso, una pequeña aclaración, estimada Tania. La otra resolución importante es que se pasó al 16 de septiembre el esquema del retorno presencial para las actividades laborales del sector ejecutivo, porque teníamos que entregar obviamente la base de datos del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Salud. Hemos pasado hasta el 16, por lo tanto, también tienen que cumplir las entidades públicas el 50% del aforo y también con personas que están vacunadas con las 2 dosis y ha pasado 14 días.
Me imagino que usted se está refiriendo entonces a las medidas que se han adoptado en la provincia del Oro. Entonces, es preciso recordar y que quede claro, va a haber libre movilidad entre los ciudadanos que tienen su carnet de vacunación completo. Es la primera cosa. Y también que el transporte interprovincial desde y hacia la provincia del Oro no está suspendido, como lo ha dicho usted. Así es, no está suspendido por este artículo 3 del nuevo decreto que da esta excepcionalidad, pero no olvidemos que tiene un requisito fundamental, que tengamos el certificado con las 2 dosis y también se exceptúa de la restricción de libertad de movilidad. Por lo tanto, en horarios de toque de queda, quien tenga esta certificación puede transitar, pero no tiene que ver esto con la reunión y asociación. No podemos, obviamente, el tema de las fiestas o de los aforos, eso sigue tal cual determinaba el decreto 116. O sea, no a las fiestas, no a las aglomeraciones, pero sí a la libre movilidad en la provincia de Oro a los ciudadanos que tienen su carnet comprobando la dosis completa de la vacunación. Eso es importante. Así pero está. Muchos en la ciudad de Guayaquil sienten que este estado de excepción no significa nada para la ciudad. La única medida es la reducción de los aforos. ¿El COE está de acuerdo? Mire, Tania, todas decisiones nos basamos sobre los datos epidemiológicos y los informes del Ministerio de Salud. Aquí tenemos 2 escenarios. El primero es que el epicentro, llamemos así, de la variante Delta está en el Oro. De los 85 casos, 60 están en el Oro, es decir, el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Y muchos son derivados desde el Oro hacia otras provincias. Por lo tanto, hay que actuar de manera mucho más firme en esta provincia. El otro escenario es que, por ejemplo, en Guayaquil se tiene controlado los cercos, no ha habido aumento exponencial de casos ni tampoco de fallecidos. Por lo tanto, las medidas que se han aplicado, y si los datos nos permiten, hay que continuar con ellos en este balance que siempre hemos pedido entre lo sanitario y obviamente lo económico. Entonces, nosotros estamos monitoreando y si es que los datos nos permiten seguir con esas medidas, no tenemos por qué restringir más. Una de las inquietudes que existe con respecto a qué medidas se han recomendado por parte del COE que se mantengan en sesión permanente los COEs cantonales. Esto quiere decir que hay mayor preocupación por haberse detectado otras variantes de Delta, otras variantes del COVID que no son solamente Delta, sino Alfa y Gamma, e incluso se habla de una variante colombiana que se ha detectado dentro del país. Tania, nosotros no podemos perder el horizonte de la gravedad que tiene la variante Delta. Veamos lo que ha ocurrido en otros países que inclusive les ha tocado confinar. El día de ayer México toma decisiones duras por esta variante y el presidente Biden acaba de retornar a medidas que antes ya las había abierto, los había liberado. Es decir, no podemos descuidar. Si bien es cierto, Ecuador ha tenido un manejo extraordinario, y esto sí quiero decirlo claro como presidente del COE, porque el objetivo claro de las medidas de hace 15 días era absolutamente eso, evitar el crecimiento explosivo y exponencial de casos y de mortalidad y evitar que tengamos que extender estas medidas restrictivas al resto del país. Se han cumplido. Pero ese objetivo quedaría a medias si nosotros no continuamos con estos 30 días, especialmente en la provincia del Oro, y quiero que nos entiendan el por qué. El 64% de las personas mayores de 65 años ya se han vacunado en el Oro, pero también existe un avance bastante rápido de la vacunación en las otras edades, pero requerimos que pasen 14 días para colocar la segunda dosis y esperar 14 días más para generar la inmunidad. Es por eso que el Ministerio de Salud nos pide estos 30 días. Luego de este esfuerzo, obviamente podremos ya ir midiendo y liberando las actividades en la provincia, y con lo cual evitaríamos que no tengamos un rebrote explosivo, porque hoy lo hemos podido controlar a través del Ministerio de Salud, y evitar que esto salga al resto del país. Por eso no nos hemos confiado, querida Tania. Gracias por sus declaraciones, importantes puntualizaciones para la provincia del Oro, y ya lo sabemos todos en el país, la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir pendientes. Una vez más, gracias al presidente del COE Nacional. Gracias a usted.